a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a una semana más de Poder RI. Recuerden que esto es un espacio para ustedes, para entender de la manera más sencilla posible esos eventos a escala nacional e internacional de los que formamos parte, en los que estamos inmersos y que terminan afectando nuestra vida de alguna u otra manera. Así que siéntanse bienvenidos. Esta semana pues vamos un poquito atrasados y vamos a tratar temas que estallaron, crisis que estallaron hace un par de semanas, porque bueno, hace un par de semanas el mundo decidió tener crisis en todos lados. Y curiosamente estalla también una crisis política en Guanajuato a raíz del tema de seguridad. Entonces, bueno, ya que ustedes consideraron ahí en su votación en Facebook que era más importante atender el asunto local, pues vamos un poquito retrasados. Pero la intención hoy es revisar todos esos temas que tenemos un poquito atrasados, que por supuesto forman parte de nuestra realidad política y social, parte de nuestro entorno nacional e internacional, nuestro entorno latinoamericano, que por supuesto hay que revisar y a los que hay que hacerles análisis. Por eso el día de hoy tenemos un video un poquitito diferente, más allá de centrarme en un tema y darles como toda una explicación histórica cultural de ese tema. Mi intención es darles como un contexto bastante general de cada situación para que nos alcance el tiempo y podamos revisar los tres casos que tengo planeados para el día de hoy. El estado de excepción en Ecuador, por supuesto, que yo creo que es uno de los asuntos más significativos que tuvimos las últimas semanas, la crisis política en Perú, de la que ya les había hablado en la votación en Facebook, y bueno, algo que estalla en nuestra realidad nacional también hace un par de semanas, la renuncia del ministro Medina Mora a la Suprema Corte de Justicia y bueno, todas las implicaciones políticas que eso pues va a traer, ¿no? Posteriormente. El caso de Ecuador particularmente no se los mencioné en la votación, porque a mí llegó primero la crisis en Perú y luego, bueno, definitivamente la crisis en Ecuador es algo que tenemos que repasar, pero ya, porque en estas últimas semanas la crisis se dio, nació, surgió y culminó, ¿no? Entonces, y les repito, creo que es uno de los temas más significativos que tenemos en América Latina en los últimos meses, diría yo, ¿no? Es una de las más importantes, de los más importantes asuntos a tratar. Entonces, por supuesto que vamos a repasar Ecuador, Perú y, bueno, México, con este caso en la Suprema Corte, el que también se ha hablado poco, que incluso no les puse ahí en la votación porque, bueno, consideré que era un tema nacional alrededor de un asunto de debilidad institucional y corrupción y que ya habíamos tratado como esos temas, pero creo que entra perfecto en la explicación de los temas de esta semana. Entonces, bueno, pues vamos a iniciar, por supuesto, con lo que considero que es, les repito, la crisis más importante de las últimas semanas, el estado de excepción en Ecuador. Y como les digo, les daré un poquitito de contexto para irnos directo a qué pasó y qué podemos analizar de esta situación. Quiero ser bastante clara en este video, como siempre que hago videos sobre otros países, acerca de que como mexicana, evidentemente no voy a hacer ningún análisis sobre la realidad que vive otro pueblo, la realidad que sufre otro pueblo y las interpretaciones de la realidad que puedan existir en otro pueblo. Yo evidentemente, como una mexicana común y corriente que aparte se dedica al análisis político, soy bastante fiel a mis principios de política exterior y no pretendo bajo ninguna circunstancia influir o interferir con mi opinión. Lo que voy a hacer es un repaso de los hechos y por supuesto un análisis profesional de qué se puede ver a través de esos hechos de la realidad latinoamericana, pero repito, lo hago con todo el respeto a mis naciones hermanas de Ecuador y de Perú en este caso, respetando totalmente su situación, entendiendo que no la vivo, que no la sufro y que por supuesto no soy parte de ella, por lo tanto no podría hacer yo juicios de valor que pudieran ofenderlos de alguna manera. Entonces, bueno, vamos a empezar con el estado de excepción en Ecuador. Para explicar lo que pasó hace un par de semanas en Ecuador con el estado de excepción, quiero explicar dos cositas previas. La primera es que desde la década de los 70 en Ecuador, después del descubrimiento de petróleo en la Amazonía ecuatoriana, existe en el estado, en el país, a nivel nacional, un subsidio a los combustibles. Esto se hizo, esa fue una decisión gubernamental de aquella época que pretendía y tenía la intención de que el recurso y la riqueza del hidrocarburo también beneficiara a los nacionales ecuatorianos y no solo se quedara pues en manos de alguna compañía extranjera o que fuera un recurso que solo se pudieran beneficiar otras manos, ¿no? Intentando que permeara el beneficio a toda la población ecuatoriana, se estableció un subsidio a los combustibles que, repito, se mantiene desde la década de los 70, de 1970.
¿Qué otra cosa les tengo que decir alrededor de Ecuador? La situación política ecuatoriana es bastante característica y sí quiero que la comprendamos un poquito antes de hablar de cómo estallan las manifestaciones civiles hace un par de semanas. Desde la década de los 90, más o menos, en Ecuador, no existe, además de Rafael Correa, un presidente que haya terminado un mandato completo. ¿Sí? Digo además de Rafael Correa, porque Rafael Correa no solo termina un mandato completo, sino que se mantiene por 3 periodos presidenciales. Fuera de Rafael Correa, realmente el pueblo ecuatoriano es un pueblo que suele decir bastante basta y que suele manifestarse contra los funcionarios que no le parece están a la altura del pueblo, que no les parece están reflejando las necesidades del pueblo ecuatoriano. Entonces, bueno, la situación política ecuatoriana es esta y evidentemente cuando hay tanto cambio y tanta sucesión presidencial, pues por supuesto que hablamos de una inestabilidad política importante. Esto les digo hasta Rafael Correa. Para que no ubique a Rafael Correa, es uno de los políticos importantes de Latinoamérica que se ha caracterizado por su filiación a la izquierda política, por llamarlo de alguna manera. Correa ha sido bastante firme cuando habla de los intereses nacionales, mantuvo una política bastante nacionalista, alejada de los intereses, digamos, continentales, intentando no ser influido por los intereses continentales y les repito, un hombre de una marcada izquierda que le ha valido el reconocimiento internacional, por lo menos por sus posturas bastante firmes. De hecho, en el funeral de Fidel Castro, otro de los más significativos políticos latinoamericanos, pues fue Correa el que se llevó, digamos, toda la atención al discurso que hizo precisamente por su discurso nacionalista y su discurso pues con tendencia a la izquierda política y a las necesidades populares. Lenín Moreno, el actual presidente de Ecuador, perteneció al equipo de Rafael Correa durante pues, sus mandatos presidenciales. De hecho, cuando Correa sale de la presidencia y se queda Lenín Moreno, en América Latina parecía hacer eso, la sucesión de un mismo proyecto político. Sin embargo, Lenín Moreno se afilia a lo que sería la derecha política. Estoy hablando en términos estrictamente económicos, ¿sí? Para explicar lo que pasó hace un par de semanas en Ecuador. Lenín Moreno se distancia de Correa, de hecho Correa sale de Ecuador, y lo que hace en ese momento es empezar a afiliarse a los intereses de lo que determinados organismos internacionales y organismos continentales piensan que es lo correcto para la economía internacional y nacional y regional, ¿no? Lenín Moreno se afilia a lo que sería la derecha económica y pues no todas las medidas que ha tomado, como ejemplo lo que pasó hace un par de semanas, que por supuesto les voy a explicar, no con todas esas medidas ha estado de acuerdo el pueblo ecuatoriano. ¿Qué pasó? Bueno, Lenín Moreno se distancia del proyecto político de Rafael Correa, decide asumir otro proyecto político y aceptar un préstamo de Fondo Monetario Internacional por una cantidad aproximada de 10.200 millones de dólares para Ecuador. Para los que no ubiquen qué es Fondo Monetario Internacional y si tienen dudas de cómo funcionan estos organismos internacionales, también aquí en el canal está mi video sobre cómo funciona el sistema internacional para que entiendan un poquito. Pero bueno, el Fondo Monetario Internacional es un instituto internacional que funciona en términos muy simples y llanos a manera de banco. Fondo Monetario le presta dinero a los Estados-nación, le presta dinero a los países y estos países se comprometen a pagar en determinadas fechas y con determinados intereses. ¿Cuál banco? Como si ustedes le pidieran un préstamo al banco. Sin embargo, Fondo Monetario suele tener ciertas condiciones para ejercer los préstamos y poder prestarle dinero al país. Generalmente condiciones que el organismo internacional considera son las apropiadas para el desarrollo económico nacional, regional e internacional, por supuesto, pero que muchas veces suelen ir en contra de determinadas medidas nacionales que ya están tomadas. Les repito, esto puede determinar una discusión alrededor de la soberanía, pues por supuesto que sí, ¿no? Porque de alguna manera es un organismo internacional tomando decisiones sobre las designaciones y las políticas públicas de una nación determinada y soberana. Por supuesto que habrá una discusión ahí. Les repito, pueden ir a ese video de cómo funciona el sistema internacional para que entiendan este tipo de discusiones en torno a la soberanía.
Pero bueno, Fondo Monetario establece determinadas condiciones y algunas de las condiciones que establece generalmente son la reducción del gasto público, es decir, que los gobiernos dejen de gastar tanto, la privatización, es decir, que encomienden a empresas privadas determinados servicios, y pues la reducción, por supuesto, de determinados subsidios, ¿no? Lo que Fondo Monetario condiciona es, bueno, yo te voy a prestar dinero, pero tú tienes que tomar estas medidas determinadas para que yo crea conveniente que vas a mantener una economía más sólida con la que me vas a poder pagar, porque esto para mí es la fórmula perfecta del desarrollo económico. Así es como hace Fondo Monetario. Entonces, bueno, hablando de una cantidad tan importante para Ecuador, que evidentemente se iba a ir dando en partes, Fondo Monetario establece determinadas condiciones para Ecuador. Y Lenín Moreno anuncia lo que se ha denominado coloquialmente, o lo que han podido escuchar por ahí, como el paquetazo, ¿no? Son determinadas medidas económicas alrededor de las políticas públicas ecuatorianas para que Fondo Monetario pues esté de acuerdo con soltar el préstamo al país ecuatoriano. Entonces, a Ecuador, perdónenme. Entonces, bueno, ¿qué medidas específicas eran estas para Ecuador? Lo primero era la eliminación, por supuesto, del subsidio a los combustibles, que fue lo que causó más furor, y pues había reducción de personal público, la disminución del salario en un 20%, reducir las vacaciones a la mitad, incluso pues donar, ¿no? Que cada funcionario público donara un día de su salario al año, es decir, un día que no les iban a pagar, pues para que las arcas del Estado se fortalecieran. Por supuesto que esto causó indignación en el pueblo ecuatoriano, que consideró que las medidas pues no iban a beneficiar de ninguna manera la economía de Ecuador, que finalmente solo iban a afectar, y esto pues desde la interpretación del pueblo ecuatoriano, que solo iban a afectar la economía de las familias más pobres, del ciudadano de a pie, que terminaba siendo afectado por estas políticas, y que finalmente no iba a beneficiar de ninguna manera, porque a pesar de tener el préstamo de Fondo Monetario, pues las condiciones lo que iban a hacer era empeorar la economía doméstica de los ecuatorianos. Entonces, bajo esta protesta y esta demanda, salen los ecuatorianos a las calles a decir: basta, no queremos estas medidas de Fondo Monetario, no las aceptes. Creemos que Lenín Moreno, y les repito esto desde la percepción ecuatoriana, y los videos están ahí, creemos que Lenín Moreno ya no nos está representando, que no está haciendo lo que el pueblo ecuatoriano quiere, y de hecho nos sentimos engañados por Lenín Moreno, porque creíamos que tenía otra tendencia política, económica y otra forma de llevar los destinos de Ecuador. Esto dicho desde el punto de vista del pueblo ecuatoriano, repito, quiero ser muy clara con esas cosas. Entonces sale el pueblo ecuatoriano a las calles a decir no, en una protesta liderada por los transportistas, por estudiantes y por las comunidades indígenas. Porque lo que más causó estragos en la sociedad ecuatoriana fue quitar, ¿no? La decisión de quitar el subsidio a los combustibles. Porque, bueno, aunque alrededor del subsidio a los combustibles también puede haber una discusión de, bueno, pero es un subsidio para quien tiene automóvil y entonces el subsidio debería ir para otro lado, lo cierto es que la comunidad ecuatoriana decía, pues es que no es esto para los más ricos, es un subsidio que beneficia a los transportistas, que beneficia el precio de los productos, porque entonces si nosotros no estamos pagando, si el subsidio ya no está y estamos pagando más por la gasolina, pues entonces los productos se van a encarecer, porque todos los productos necesitan transporte y al final nos va a perjudicar como ciudadanos. Les repito, salen a las calles unas protestas sumamente significativas, donde la comunidad indígena ecuatoriana tiene un papel muy importante, y pues empiezan a protestar contra Lenín Moreno y contra las medidas que Lenín Moreno aceptó de Fondo Monetario Internacional. ¿Qué sucede, no? ¿Y qué pasa alrededor de esto? Pues la respuesta del gobierno ecuatoriano y de Lenín Moreno es declarar estado de excepción. ¿Qué es el estado de excepción? Para los que no tengan ni idea. Estado de excepción es cuando el gobierno considera que hay peligro y que para mantener la seguridad de sus ciudadanos tiene que tomar determinadas medidas que pueden afectar ciertos derechos civiles, pero que, digamos, son
justificadas por la inseguridad que puede correr la ciudadanía. Entonces declara Lenín Moreno el estado de excepción en Ecuador, y esto le permitía hacer cosas como, si hubiera sido necesario, de acuerdo al gobierno federal, cerrar las fronteras, ¿no? Filtrar la información de los medios de comunicación, lo que evidentemente es pues una falta de derecho a la información y al derecho de libertad de expresión, pero que en el estado de excepción el Estado considera necesario acotar para garantizar la seguridad de los ciudadanos. Esto evidentemente hace que se cierre la información de lo que está pasando en Ecuador y lo que está pasando con las protestas. Manda, por supuesto, el Ejecutivo Federal en Ecuador a las fuerzas del orden, a los militares a las calles a reprimir las protestas, y entonces esto se prestó para una situación terrible de abusos por parte de la autoridad. Y bueno, pues no había mucha información hacia afuera en esos primeros momentos sobre lo que estaba pasando en Ecuador y cómo estaba reaccionando el Estado. Por supuesto que estamos hablando de una represión estatal al pueblo ecuatoriano por manifestación social. Desgraciadamente, pues hay videos que se filtraron de militares, policías, fuerzas del orden golpeando a alguien que simplemente se estaba manifestando, ¿no? Acorralándolos en un puente para que cayeran, amedrentando a la población civil, evidentemente. Y pues la reacción de la comunidad internacional no se hizo esperar, ¿no? Evidentemente la comunidad internacional reaccionó rapidísimo, no así los organismos internacionales, no los estados-nación, pero sí la sociedad civil internacional, porque estos videos y esta información se empieza a filtrar por medio de redes sociales. Entonces la información llega y entonces el mundo empieza a decir, bueno, a ver, espérate, primero dos cosas, ¿dónde están estos organismos internacionales y estos otros estados que van a condenar lo que está sucediendo en Ecuador, ¿no? ¿Dónde están estas fuerzas políticas que internas, ¿no? de cada país? En el caso mexicano lo voy a decir, fuerzas políticas que de alguna manera salieron a oponerse a la situación en Venezuela, a incluso promover una intervención por parte de la comunidad internacional a Venezuela para que se dejaran de violar los derechos humanos de los ciudadanos venezolanos. Y entonces, ¿dónde están ahora para reclamar los derechos humanos de los ciudadanos ecuatorianos que finalmente solo se están manifestando, ¿no? Segundo, pues esta es una manifestación legítima porque el pueblo ecuatoriano lo que está diciendo es: este gobierno no me representa, yo no quiero aceptar este préstamo ni estas medidas y mi gobierno no me está representando. Entonces aquí hay falta de democracia, y lo que empieza a ver la comunidad internacional es, bueno, a ver, esto es legítimo, pero parece que a ojos de las instituciones no es legítimo, porque entonces es otra facción política, ¿no? Porque a diferencia del caso venezolano, en Ecuador se está haciendo algo que va alineado a los principios rectores de la economía internacional, y entonces eso pareciera haber justificado la terrible situación que vivió Ecuador hace un par de semanas. Cuando la comunidad internacional empieza a percibir esto, me refiero a la sociedad civil internacional, y empieza a decir basta, y se empieza a filtrar información real alrededor de lo que está pasando en Ecuador, pues inmediatamente se sientan a negociar, y Lenín Moreno y los líderes de las manifestaciones se sientan a negociar. Cabe destacar que antes de esto, Lenín Moreno había acusado estas manifestaciones de tener un trasfondo político, y los manifestantes salían a decir no, o sea, nosotros lo que no queremos son estas medidas y esta deuda, porque esta deuda a la larga no nos va a beneficiar. Sin embargo, lo que él decía era: esto está orquestado por Venezuela, está orquestado por Nicolás Maduro y está orquestado por Rafael Correa, que están intentando tomar determinada posición política alrededor de esta situación. Los manifestantes dijeron que no, y les repito, cuando esto se hizo viral, por decirle de alguna manera, pues ya se sentaron a negociar el presidente Lenín Moreno y las fuerzas gubernamentales con los líderes de las manifestaciones. Ya el fin de semana pasado, les repito, esto nació, creció, se extendió y se finalizó en estas semanas pasadas. Fin de semana pasado, Lenín Moreno declaró que se termina el estado de excepción en Ecuador. Los manifestantes declararon que se terminan las protestas, pero también, por supuesto, se termina con la disposición federal de eliminar el subsidio a los combustibles. Entonces, bueno, la buena noticia es que en Ecuador ganó el pueblo ecuatoriano. Definitivamente no se van a tomar las medidas que se estaban pensando tomar desde el gobierno federal.
Y pues yo creo que a partir de una situación como esta podemos analizar varias cosas, ¿no? La primera es el poder de la manifestación social y el poder de la sociedad civil organizada, ¿no? No con esto quiero decir que yo estoy llamando a la violencia o a que todo el mundo vaya y pinte paredes, no, por supuesto que no, porque luego parece que cuando uno defiende la manifestación está defendiendo, o bueno, lo quieren hacer ver como que uno está defendiendo el desorden. No, no es así. Es un poco lo que les decía la semana pasada. Creo que en el poder de la manifestación organizada, creo que cuando la gente está dispuesta a decir basta, puede decir basta, y creo que eso está pasando en nuestra comunidad internacional al día de hoy, sobre todo en nuestra comunidad latinoamericana, ¿no? Estamos siendo capaces de decir, bueno, me parece, ¿no?, que en este momento no quiero este representante y entonces lo podemos bajar. Creo que habla del poder de las manifestaciones. Después, por supuesto que me parece que esta situación habla de pues la vinculación, ¿no?, de intereses políticos, muchas veces partidistas, ¿no?, pero en el caso de Ecuador intereses políticos, directrices de caminos políticos y económicos que terminan influyendo en las decisiones de la economía nacional y de la política nacional, que termina afectando a las personas. Entonces yo creo que es importante que hablemos de estos temas para entender, bueno, qué intereses hay detrás de esta medida que termina afectándome a mí. Y en tercer lugar, yo creo que el caso de Ecuador ha expuesto a algunas facciones políticas, les digo, sobre todo al interior de los países, en el caso de México, a las que les podemos decir, bueno, ¿dónde está el reclamo?, ¿no? ¿Por qué no reaccionamos? Por ahí en el canal también está mi video sobre el caso de Venezuela y sobre por qué el gobierno mexicano decidió decir no a la intervención en Venezuela. Pero, pues en este caso es hablar de, bueno, aquellos, por ejemplo, grupos de poder en México que estaban a favor de la intervención en Venezuela, porque hicieron caso omiso, ¿no?, y no dieron reporte recibido ante la situación en Ecuador. Vamos entonces al caso de Perú. ¿Qué pasó en Perú? En Perú hay una crisis política muy importante también. Para hablar del caso de Perú, también les quiero hablar como de dos situaciones. Una situación política que inicia desde los 90, perdón, y otra que inicia en el 2016 para entender, bueno, ¿qué pasó? Porque les podría decir, pues pasó que el presidente disolvió el Congreso y el Congreso destituyó al presidente, pero pues no vamos a entender nada, ¿no? Entonces vamos a repasar así súper rápido, lo más rápido posible, la situación política de Perú también. Para los que no sepan o no estén familiarizados con el tema, en los años 90 en Perú llegó un mandatario bastante significativo e importante también en la escena política latinoamericana, Alberto Fujimori. Alberto Fujimori llega al poder y se legitima de alguna manera por la batalla que emprende contra algunos grupos de izquierda que se habían radicalizado y que habían perdido pues finalmente el apoyo popular y que habían estado tomando medidas extremas, particularmente Sendero Luminoso y el movimiento Tupac Amaru. El gobierno de Fujimori los elimina, termina con estos movimientos y de alguna manera así se gana el respaldo de la gente. En mi video sobre las FARC en Colombia explico un poco cómo fue común que en la década de los 80 estos grupos de izquierda se radicalizaran y empezaran a tomar caminos que evidentemente los alejaba de la legitimidad y del apoyo popular. Alberto Fujimori se legitima, sí, pero pues como era un ente nuevo en la escena política del Perú, pues no tenía del todo el apoyo de las otras fuerzas de poder, es decir, el poder legislativo y el poder judicial. Recordemos que Alberto Fujimori le gana la batalla presidencial a Vargas Llosa, que pues, es el premio Nobel en Perú, y pues él se queda al frente, pero no con todo el apoyo de las otras instituciones. Entonces, bueno, a los 2 años, ¿no?, en 1992 decide terminar con los otros con los otros poderes y terminar con el equilibrio de poder en Perú. Toma a los militares, disuelve el Congreso, disuelve la Suprema Corte, llama incluso a la formulación de otra constitución política, que es la que mantiene Perú al día de hoy, y pues por supuesto que concentra en el Ejecutivo gran parte del poder y de las decisiones que se tomaban a nivel federal, ¿no? Fujimori empieza a tener un control importante del poder en Perú, un poder totalmente centralizado en Perú,
que muchas veces se suele relacionar con un poder dictatorial, ¿no? Encontrarán fuentes que denominen a Fujimori un dictador en Perú. Pero bueno, el chiste es que termina, pues sí, manteniendo una importante concentración de poder, y a lo largo de sus mandatos, él se mantiene en Perú por 3 periodos presidenciales, va perdiendo legitimidad y va perdiendo estabilidad política en Perú. A pesar de que no había como tal al inicio fuerzas que lo regularan y lo reglamentaran, se empieza a enterar en la sociedad peruana de determinadas circunstancias que no les parecían. Por ejemplo, el hecho de que en la batalla contra estos grupos radicales de izquierda, muchas veces las fuerzas del orden peruano atacaron inocentes, profesores, niños, indígenas, que no tenían nada que ver con el movimiento, y muchas veces con una intención de bandera falsa. ¿Qué es esto? Cuando llega el gobierno y ataca a determinada población civil inocente y pone letreros a favor de el grupo en insurrección, y entonces parece que esta masacre fue llevada a cabo por tal grupo, cuando en realidad fue el gobierno peruano, ¿no? Esto sucedió bastantes veces durante el mandato de Fujimori. Bueno, a pesar de que se tenía ya como esta inquietud, pues parecía que mantenía cierta legitimidad. Lo que sucede es que ya hacia el final de su mandato, les repito, en su 3er periodo presidencial, pues se descubre que tenía que ver directamente con casos de corrupción, e incluso se le liga con el narcotráfico. Entonces pierde totalmente el apoyo popular, pasa a la historia como pues un criminal que utiliza al Estado peruano para intereses personales. Por supuesto, se descubren cuentas en el extranjero de millones de dólares que no se podían explicar, ¿no? Cuya procedencia no era clara, y entonces Fujimori desde Japón manda su carta de renuncia al Perú. Esto queda así durante unos años, hasta que, bueno, en una visita a Chile es extraditado y es encarcelado en Perú. La figura de Fujimori, porque estamos hablando de algo que sucedió en los 90, es muy importante porque en Perú, a pesar de que la gran mayoría lo rechaza y lo recuerda como un criminal y como un líder que abusó del poder, tiene todavía algunas facciones de población, menos, pero tiene, que de alguna manera lo siguen apoyando y siguen creyendo que lo que hizo era necesario para acabar con determinados grupos. Les repito, la menor cantidad de población, ¿no? En general, el pueblo peruano está bastante en contra de la figura de Fujimori. Lo cierto es que su familia, por supuesto que cobró peso en la escena política peruana, y el hombre tiene, no el hombre, perdón, sino su descendencia tiene una importante posición en la política peruana. Entonces, los Fujimori de alguna manera se siguen manteniendo en el poder. Alberto Fujimori llega a Perú, les repito, es encarcelado, y en el año 2017, pues, por supuesto que empieza, ¿no?, la batalla para un indulto por razones humanitarias, y en el año 2017, en diciembre de 2017, se le otorga el indulto. Lo que ocasiona que en este momento la población peruana se vuelva contra el presidente de ese momento del Perú, Pedro Pablo Kuczynski, porque pues, dicen, oye, ¿cómo estás perdonando a quien es un criminal importante de Perú? Y se dice que esto es por un trato que tiene con el partido de los Fujimori para que no se le relacione directamente a ese presidente en turno en 2017 con el caso Odebrecht. Paréntesis, ¿qué es el caso Odebrecht? Para quienes no tengan idea, es este caso que se extendió por toda Latinoamérica de corrupción impresionante, donde una empresa, bueno, les da sobornos importantes a funcionarios de alto rango en todos los países latinoamericanos para quedarse con ciertos contratos. Cierro paréntesis, ¿no? El caso Odebrecht ha tirado a importantes políticos en toda Latinoamérica y se ha hecho una investigación importante sobre la corrupción que existió desde todas las bancadas en Latinoamérica, políticos de todos los índoles, de todos los colores, de todas las ideologías y de todos los partidos, pues relacionados con este caso de corrupción. Lo que se decía en ese momento era que, bueno, el presidente Pedro Pablo Kuczynski estaba haciendo un pacto político con los Fujimori, con el partido de los Fujimori, para que no se le relacionara con el caso de Odebrecht. Ese era, digamos, el rumor en Perú en ese momento, y por eso había otorgado el indulto a Alberto Fujimori en 2017. Vámonos entonces, y eso obviamente pues le hace perder legitimidad al presidente Pedro Pablo en ese momento, pero vámonos entonces a 2016. ¿Qué pasó en 2016?
Bueno, tenemos Fuerza Popular, el partido de los Fujimori, y tenemos Peruanos por el Cambio, ¿no? Gana para el Poder Ejecutivo Peruanos por el Cambio, con el presidente Pedro Pablo, Martín Vizcarra en la vicepresidencia y Mercedes Arauz en la segunda vicepresidencia. Y estos personajes asumen el poder en Perú. Sin embargo, el Parlamento, el Poder Legislativo, tenía mayoría de Fuerza Popular, el partido de los Fujimori. Y entonces, pues por supuesto que se empiezan a contraponer. En 2017 pasa esto que les digo del indulto a Fujimori, y entonces parece que fue un acuerdo político ya entre el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo y sus determinadas bancadas políticas, partidistas, para que, bueno, no se le relacionara al presidente en ese momento con el caso Odebrecht. Evidentemente, la población peruana sale a las calles también en 2017, en la Nochebuena de 2017, a manifestarse y a decir, no, a ver, no estamos de acuerdo con esto que está pasando, esto no es por razones humanitarias, es por razones políticas. Y pese a esto, el presidente, de cualquier manera, en 2018 dimite, porque se le vuelve a relacionar con el caso Odebrecht y dice, bueno, para no manchar la presidencia con un escándalo así de corrupción, voy a renunciar. Renuncia, pero de todos modos después, pues sí, es puesto bajo prisión por el caso Odebrecht y por un escándalo de corrupción. ¿Qué pasa cuando esto sucede? Que el vicepresidente Martín Vizcarra sube a la presidencia y es el actual presidente de Perú, al que le estalla la crisis política hace 2 semanas, o que estalla la crisis política hace 2 semanas. Martín Vizcarra, en su papel de presidente, empieza a tener choques, por supuesto, con el poder legislativo, que tiene ahí la tradición de Fujimori, del partido de los hijos de Fujimori, y entonces empiezan a no tomar resoluciones. El presidente acusa al Congreso de decir, bueno, es que ustedes no están tomando resoluciones que el pueblo necesita, cosas y asuntos que el pueblo necesita que se resuelvan. Ustedes no están haciendo su trabajo porque están en una oposición política y no están a cargo de su tarea legislativa, entonces los voy a disolver, ¿no? Sale la gente a las calles a apoyar la disolución del Congreso, porque dicen, bueno, este Congreso efectivamente está ejerciendo solamente una presión política y no se pone a trabajar. Y el presidente en ese momento, con el apoyo popular y sustentándose en un artículo de la Constitución Política de Perú, dice, el Congreso se disuelve. Ya no hay Congreso y vamos a llamar elecciones para un nuevo Congreso en enero del próximo año. Inmediatamente el Congreso dice, pues entonces te destituimos y tú ya no eres el presidente, y la vicepresidenta Mercedes Arauz es ahora la nueva presidenta de Perú. O sea, imagínense ustedes eso. Entonces de repente pues tenemos en Perú una crisis política, una crisis institucional, no sabemos si hay Congreso, hay 2 presidentes o hay un solo presidente, y bueno, esto es totalmente confuso, ¿no? Por supuesto, para la realidad política nacional e incluso internacional. Mercedes Arauz no permanece ni 24 horas en el puesto, dice, evidentemente esto no se puede, como era legal la disolución del Congreso, pues al parecer el Congreso está disuelto y un Congreso disuelto no puede destituir un presidente y yo no voy a ser presidenta, ¿no? Sale de la escena ella, y pues por supuesto que ahora le toca al Tribunal Constitucional decidir, bueno, qué es constitucional y si es posible que se pueda destituir al presidente a un Congreso disuelto, o si es posible que se pueda disolver al Congreso. Entonces, en este momento está en manos del Tribunal Constitucional. Lo cierto es que el apoyo popular es a Vizcarra, al presidente de Perú. La gente está bastante molesta con el Poder Legislativo, salieron a las calles a apoyar la salida del Congreso, y pues evidentemente en este momento pues toca que se tome una resolución judicial al respecto, pero todo parece indicar que pues, se va a llamar a elecciones al Congreso para enero de 2020. Esto es súper importante porque deja ver una crisis política e institucional, bueno, muy fuerte en Perú. Están muy molestos los legisladores porque les quedan 2 años de legislar, y además de que les quedan 2 años de legislar, no tienen derecho a la reelección, entonces no hay manera de que vuelvan a ser electos en enero, además de que el apoyo popular ha demostrado que no los volverían a votar. Entonces esto evidentemente demuestra debilidad institucional,
pero sobre todo demuestra este asunto de tener asuntos políticos y asuntos partidistas y asuntos un poco personales y de facciones involucradas en los poderes de la Unión y afectando la estabilidad o la libertad de ejecución de los diferentes poderes que tenemos en la república, ¿no? En cualquier república latinoamericana, lo que se va a relacionar directamente con el caso mexicano que quiero revisar ahorita rapidísimo. Y por supuesto que pues, nos deja ver el escándalo de corrupción que ha vivido lamentablemente toda América Latina. Hoy América Latina tiene un fuerte problema de corrupción. Odebrecht ha sido uno de los casos más significativos que ha afectado a toda la región, a todo el subcontinente y definitivamente nos hace pensar, bueno, que esto no es un asunto, les repito, ni de color, ni de partido, ni de ideología, que parece que ha afectado a toda la clase política y que evidentemente pues, nos tiene que preocupar como ciudadanos, ¿no? No es posible que todos nuestros funcionarios tengan algo que ver con alguna cuenta que no puedan explicar, por supuesto que sí. Pero creo que es importante mencionar que el caso de Perú y el caso de Perú, por ejemplo, que tiene 5 expresidentes siendo investigados, incluso en cárcel, por asuntos de corrupción, pues sí es importante que, por ejemplo, los mexicanos podamos aprender de la comunidad latinoamericana, les repito, con el caso de Ecuador, con el caso de Perú, que se puede, ¿no? Que se puede incluso mandar a expresidentes a la cárcel, que se puede investigar a funcionarios públicos, no importa su nivel, porque en México el caso de Odebrecht no mandó a nadie a la cárcel, particularmente, ¿no? A pesar de que se han hecho insinuaciones y afirmaciones, pues realmente acá no se han tenido resultados. Entonces, yo sé que eso trae inestabilidad y que México se caracteriza pues mantener todo lo más estable posible, pero finalmente en casos de corrupción yo creo que sí que hay que aprender de la sociedad latinoamericana, a decir, bueno, pues si esto es un mal que tenemos todos como región, a tomar acciones todos parejo, ¿no? Y entonces empezar a ver cómo nuestros funcionarios, si tienen algún escándalo de corrupción, pues también tendrían que poder ser enjuiciados. Ahora, el caso que les repito que también deja ver Perú en ese sentido es esta debilidad institucional y este asunto político mezclado con los asuntos oficiales del Estado, que no debería ser. El caso de la Suprema Corte de Justicia, ¿no? Que deja ver un poco lo mismo en México. Hace un par de semanas también nos sorprendimos con la renuncia del ministro de la Suprema Corte de Justicia, Eduardo Medina Mora. Medina Mora es un hombre que llega al servicio público en el sexenio de Vicente Fox y es un hombre cuya llegada al servicio público, híjole, también parece que es bastante cuestionada, ¿no? Era un abogado corporativo que trabajaba en Televisa antes de llegar al servicio público con Vicente Fox, lo que ya genera una importante discusión alrededor de, bueno, qué tan limpia puede ser su participación o qué intereses pueden estar en juego, ¿no? Medina Mora llega un poco así, se mantiene durante el sexenio de Vicente Fox, sexenio de Felipe Calderón en el servicio público y bueno, en el sexenio de Peña Nieto es nombrado ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Siendo tan cercano al expresidente Peña Nieto, pues entonces también parece que no hay como tal una libertad total del servicio del Poder Judicial, con el Poder Ejecutivo a cargo del presidente en este caso. Entonces, bueno, Medina Mora llega así, se mantiene así, tiene durante su camino como servidor público muchos escándalos y ya en su permanencia como ministro de la Suprema Corte de Justicia, pues algunos casos que son bastante cuestionados, ¿no? Por ejemplo, el de la guardería ABC y su resolución de, digamos, quitar responsables de la guardería ABC, paréntesis, para los que no tengan idea de qué es la guardería ABC, perdón que esté haciendo paréntesis durante el video, pero es para que tengamos como los elementos al alcance y poder tratar varios temas. La guardería ABC fue este caso de, bueno, un accidente terrible que nos hizo perder la vida de unos pequeñitos en México, que tenía que ver con cierta corrupción al momento de mantener los requisitos necesarios para la fundación de una guardería y que, bueno, como no se mantuvieron, se dio una explosión ahí terrible y bueno, se murieron un montón de niños. Esta guardería, propiedad de familiares de la ex primera dama Margarita Zavala, y entonces eso se presta también pues a una serie de casos de favores políticos, ¿no? Entonces, bueno, las decisiones de Medina Mora alrededor de la guardería ABC pues también habían sido bastante cuestionadas y el hombre pues tenía, digamos, esta reputación.
Sin embargo, y a pesar de que el puesto de juez de la Suprema Corte de Justicia dura 15 años para equilibrar el Poder Judicial con el Poder Ejecutivo y Legislativo, que al parecer tienen más peso, y a pesar de que es un increíble sueldo, ¿no? Porque los jueces de la Suprema Corte pues ganan muchísimo, y creo que es de los sueldos más altos, si no es que los más altos del servicio público, pues renuncia, manda su carta de renuncia sin explicación específica y de forma casi inmediata, casi express, la aceptan tanto el Poder Ejecutivo al cargo del presidente Andrés Manuel López Obrador como el Poder Legislativo. En el Senado se acepta la renuncia de Medina Mora, les repito, de manera casi inmediata, y el hombre sale del Poder Judicial. Esto evidentemente trajo una serie de discusiones, primero alrededor de, cómo había llegado un personaje del sector privado así fácil a la Suprema Corte de Justicia, que aparte es un poder y una institución en la que se tiene que mantener un perfil profesional muy específico, y empieza mucha discusión alrededor de, primero, ¿cómo llegó Medina Mora? ¿Por qué llegó Medina Mora? ¿Cuáles son los casos de escándalo de Medina Mora? ¿Y por qué renunció? Lo cierto es que un poco antes de la renuncia de Medina Mora se había hablado de su relación con unas cuentas en Estados Unidos y unos movimientos financieros en Estados Unidos también al parecer inexplicables. Después de ese escándalo, que duró poco, porque Medina Mora inmediatamente renuncia, inmediatamente se acepta su renuncia, pues entonces se empieza a hablar, primero de por qué llegó, hay corrupción o no hay corrupción, y después de hubo presión de parte del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo, principalmente el Poder Ejecutivo, para la salida de Medina Mora, y entonces empieza a parecer que sí hubo presión por parte de por parte del Poder Ejecutivo, ¿no? Porque lo que se dice es que la Fiscalía de Delitos Financieros le congeló las cuentas, entonces que la congelación de las cuentas fue como una amenaza para que Medina Mora mandara su renuncia y saliera, y entonces por eso había presión. Sin embargo, el director de la Fiscalía de Delitos Financieros, dice inmediatamente, no, a ver, se congelan las cuentas porque es como un proceso, ¿no?, que es regular. Una persona sale del servicio y después se descongelan, se revisa no sé qué y se descongelan y ya no pasa nada. Pero además, las cuentas de Medina Mora se congelaron una vez que él ya había enviado la carta de renuncia. Entonces es imposible que digan que el hecho de congelar las cuentas fue una forma de presionarlo para que saliera. Entonces, lo cierto es que no hay pruebas de que hubo presión, pero por supuesto que hubo una discusión alrededor si hubo o no presión de otro índole del poder para que Medina Mora saliera del Poder Judicial en ese momento. Les repito, lo cierto es que no se comprobó, hubo una discusión alrededor, pero más allá de eso nos dejó ver, casos de corrupción o sospecha de casos de corrupción infiltrados en la Suprema Corte, algo que parecía ser un secreto a voces desde siempre en este país, pero que hoy está detonando con el caso de Medina Mora. Luego viene el caso de Saldívar, ¿no? El hoy ministro de la Suprema Corte de Justicia, que acusa directamente en un programa de televisión al expresidente Felipe Calderón de sí haberlo presionado en su poder de presidente como líder del Ejecutivo, y en el cargo de este ministro, en su papel de juez de la Suprema Corte de Justicia, sí haberlo presionado en casos específicos durante su periodo presidencial. Específicamente dijo en el caso de la guardería, específicamente se aclaró después en el caso de la guardería ABC, el mismo caso, y sobre el caso de Florence Cassés. Ustedes recordarán el caso de Florence Cassés, esta francesa que es detenida y acusada de secuestro en México, pero a la que desgraciadamente se le monta ahí un operativo para simular su detención, ¿no?, un poco orquestado por el Poder Federal en ese momento, y Televisa, en el que tiene un papel importante Carlos Loret de Mola y como conductor del programa principal de Televisa de Noticias, en donde parece que se está deteniendo este grupo de secuestradores, pero que en realidad era una simulación, ¿no?, que deja abierto el caso, por supuesto, para hablar de fabricación de culpables en el sexenio y para hablar de un asunto, pues, de violación al debido proceso, ¿no? Por supuesto que el expresidente Felipe Calderón siempre ha mantenido y sostenido que Florence Cassés es culpable. Se llegó a decir por ahí que lo que estaban haciendo era como una reconstrucción de los hechos, pero lo cierto es que se violó el debido proceso,
y pues no puedes tú en un proceso criminal simular que detienes a alguien, porque entonces estás violando pues absolutamente todos sus derechos. Ustedes saben que Florencia Cassés al final, en el sexenio de Enrique Peña Nieto, tuvo que ser devuelta a Francia y ser exonerada porque pues, se le había violado el debido proceso. Entonces, si bien parecía esto ser una demostración de fabricación de culpables, las fuerzas oficiales siempre dijeron que no, y que más bien era una lucha contra el crimen, y bueno, pues definitivamente ese caso pues empañó muchísimo la imagen tanto del gobierno federal en ese momento, como de Televisa, como de el periodista Loret de Mola, y pues finalmente también fue un caso que tuvo que haber resuelto la Suprema Corte de Justicia. Y Saldívar dice: en ese caso particular y en el ABC fui presionado por el presidente Felipe Calderón y amenazado. El presidente Felipe Calderón inmediatamente negó categóricamente esa presión, dijo que por supuesto que no había existido tal, y que él no presionó a ningún juez de la Suprema Corte de Justicia, y que siempre mantuvo cierta independencia del Poder Ejecutivo con el Poder Judicial, que eso es lo que debería hacer en una república para que los contrapesos se equilibren, ¿no? Sin embargo, bueno, dijo el expresidente Felipe Calderón, ¿por qué no dijo cuándo? No lo dijo en tiempo y forma, y no dijo qué casos. Y entonces, bueno, han salido ya investigaciones y reportajes de 2013, justo cuando sale el expresidente Felipe Calderón y entra el expresidente Peña Nieto a la escena del Poder Ejecutivo Federal, reportajes donde el ministro acusaba directamente y especificaba los casos en que había sido presionado por el expresidente Felipe Calderón. Entonces, bueno, ¿qué les digo? A pesar de que no hay ahorita en este momento ninguna comprobación de nada, por supuesto, y no hay como tal una acusación judicial, ¿no? Contra el expresidente ni nada, pues esto se presta para pensar que había presión de la Suprema Corte y que había favores en la Suprema Corte, y que empieza a parecer que hay una limpia en la Suprema Corte de Justicia tras la salida de Medina Mora, tras la acusación de Saldívar, que parece que va caminando, ¿no? Por supuesto que aquí el reto es ver si efectivamente esto va a ser una limpia y se va a sacar a funcionarios que se han visto envueltos en algún tipo de escándalo en la Suprema Corte de Justicia, o pues, si la salida de Medina Mora va a ser como nada más salte y te perdonamos y te condonamos el asunto de delitos financieros que se te iba a investigar. Por supuesto que como sociedad no queremos esto, queremos que las investigaciones se den, queremos que las investigaciones se abran y queremos que nos den respuestas, y que bueno, sin importar quién o qué haya sido, además de la renuncia, pues exigimos las cuentas, ¿no? Las cuentas claras como sociedad mexicana. Entonces, bueno, repito, alrededor de Medina Mora no se ha hablado de que, no se ha comprobado de que existiera presión, a pesar de que se habló, pero lo que sí se ha hablado es de, bueno, cómo llegó, cuáles eran los delitos, cuál era el ambiente en el que se le involucraba y qué va a pasar después de su renuncia, ¿no? Porque si el delito está y hay denuncia, pues esperamos la consecución de un proceso judicial. En el caso de la presión que acusa el presidente ministro de la Suprema Corte al expresidente Calderón, pues tampoco hay como tal un proceso, pero bueno, ahí está en la palestra el tema, y vamos a ver cómo se resuelve y qué nos va diciendo esto. Lo cierto es que la Suprema Corte en este país se habla poco, efectivamente es un poder que parece un poco relegado incluso por los ciudadanos, lo hablamos menos, los periodistas lo revisan menos, aunque hay un trabajo importante alrededor, ¿no? Nos enteramos poco también, y entonces sí me parece importante hablar de esto en este momento, porque creo que se liga bastante con el caso de Perú y con Ecuador, cuando decimos que si esto muestra debilidad institucional, lo que hay que hacer es fortalecerla. Y por supuesto que deja ver el terrible caso de corrupción que lastima a toda América Latina. Entonces, creo que como ciudadanos latinoamericanos debemos estar enterados de estos casos, debemos seguir estos casos, porque créanme, estos personajes que roban millones y que salían con grandes compañías y que meten deudas de particulares a las deudas nacionales y que terminan afectando la vida de todos, son mucho más culpables de la pobreza y mucho más culpables de la falta de oportunidades que el que roba unas galletas en una tienda de abarrotes, de verdad. Y no estoy aquí defendiendo a ningún delincuente ni nada, pero sí quiero que seamos muy conscientes de que al final todas estas decisiones y estos casos de corrupción nos afectan directamente al ciudadano de a pie, a todo el que trabaja y tiene un sueldo y ya pagó sus impuestos por default. A toda esa persona nos afectan esta clase de decisiones. Entonces, por eso me parece tan importante que lo hablemos
revisaremos, y me parece tan importante que revisemos casos como este. Ay, les pido una disculpa si me extendí demasiado otra vez, pero sí quería que tuvieran como todos los elementos para revisar los casos que fueron como súper extremos la semana pasada, y pues me gustaría que tuvieran todos los elementos para empezar a hacer un análisis individual ustedes también. Yo me despido, no sin antes recordarles que les dejo aquí mis redes sociales por si quieren revisar cualquier tipo de información. Siempre les dejo información extra sobre los temas, y decirles que si les gusta este tipo de videos, por favor me lo dejen en sus comentarios para ver si les gusta más como ir revisando los temas como coyunturales, o si quieren mejor explicaciones profundas como hacemos regularmente en el canal. Les pido también que si esta información les parece relevante, si les parece importante como me parece a mí, que cada vez seamos más ciudadanos los que estemos enterados de este tipo de cosas, no olviden darle like, suscribirse y compartir en sus redes sociales para que esta comunidad crezca todos los días. Yo los dejo hasta aquí el día de hoy, les agradezco que hayan venido y nos vemos la próxima semana.